Después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, este mal aumentó. Los secuestros se han convertido en un negocio en donde el miedo y el temor por la muerte es solo cuestión de tiempo y dinero. Y por ser una vertiente del crimen organizado, están estructurados. Listo, Fes. Listos. Filas. El 29 de mayo de 2009 sería un día normal de trabajo para el empresario que llegaba a su notificación en Amatitlán a atender compromisos cotidianos. Jamás se imaginó que esa fecha sería el día de su secuestro. Y ahí fue donde me neutralizaron. Fueron cuatro hombres armados que llegaron y me sorprendieron. Muchos de los casos son increíbles por la forma tan cruel en que los secuestradores operan. Hay personas que están cumpliendo una sentencia en las cárceles por secuestro. Y liberaremos en el nombre tuyo a esa persona que está en cautiverio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta llegar al punto que casi cualquiera puede ser secuestrado. Este es uno de los delitos más fuertes a los que la sociedad se enfrenta. ¿Qué tal? Muy buenas noches, es un gusto saludarles este domingo en Expedientes. Hoy hablamos del secuestro, un delito que está creciendo, que va en aumento, pero son muchas las personas que han pasado por la angustia, la desesperación. Esto también significa una pérdida de dinero y en el peor de los casos, la vida. Definitivamente es un delito que está incrementando, pero para hablar sobre este tema nos acompaña esta noche Carolina Zúchite. ¿Qué tal, Carolina? Bienvenida. Buenas noches, Alexis. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en un tema más de Expedientes. Sin duda, este es un delito difícil de asimilar y sobre todo traumático para la familia de la víctima. Pero, ¿qué hay detrás de un secuestro, Alexis? ¿Quiénes están detrás de este delito? Todo eso lo verá en la siguiente nota. It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All I know. Finales de los años 90, los secuestros extorsivos incrementaron en Guatemala. En aquel entonces se reportaban 1000 casos al año, convirtiéndose así en uno de los delitos más temidos. Históricamente en el país empieza a darse el tema de secuestros en el conflicto armado interno, ¿verdad? Ahí es donde se empieza a evidenciar y donde empiezan a traer una escuela sobre el secuestro al país, ¿verdad? Y en el caso de los secuestros tenemos que diferenciar el secuestro tradicional, en el cual por supuesto que el perfil del victimario va a ser una persona de alta influencia política, de alto poder o de alto recurso económico, porque eso es lo que se pretende. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, ¿qué es lo que sucede? Señor. Aló, mi amor. Fíjate que me tienen unos señores y quieren dinero. 1 millón queremos. Muy bien, en hora y media quiero yo eso, no sé cómo lo va a hacer, pero mire, si usted habla a la policía, nosotros lo vamos a saber. Con el incremento de plagio y o secuestros, también vino la creación de la Unidad de Élite Antisecuestros de la Policía Nacional Civil.
Es una unidad élite de la Policía Nacional Civil, en la cual se ve la necesidad de formar esa unidad. De acuerdo, se tenía el tema de lo que es los plagios y secuestros que se venían dando de los años atrás. Estamos capacitados para brindar la asesoría respectiva y el manejo de una negociación en caso de un plagio o secuestro. Los uniformados que forman el comando están entrenados para reaccionar, negociar, intervenir y llevar a cabo operaciones especiales de rescate. El Comando Antisecuestros ha recibido entrenamiento internacional de países como México, Estados Unidos y Colombia, y es considerado uno de los mejores en Centroamérica. También aquí esperamos que se pueda fortalecer aún más unidades antisecuestros en Guatemala, que han tenido, por cierto, frutos bastante interesantes. Esta misma semana lograron capturar a una persona que fingió un autosecuestro de manera eficiente y eficaz. El plagio o secuestro es uno de los delitos más crueles que se pueden tipificar y es por ello las condenas en sí. Y por ser una vertiente del crimen organizado, están estructurados. Digamos, hay una compartimentación de la información. Es decir, que el grupo que neutraliza a la víctima es un grupo que no conoce al grupo que hace la negociación. En esta historia también hay que hablar de esos héroes anónimos. Se trata de los integrantes de ese grupo élite de la Policía Nacional Civil, conocido como el Comando Antisecuestros, que fue creado en el año 2000. Ellos son los responsables y encargados del rescate de víctimas. Tú estuviste muy de cerca con ellos, Carolina. Cuéntanos la manera en la que se preparan y también cómo operan. Por supuesto, iniciaron operaciones en Guatemala, como tú lo indicabas, en el año 2000, porque en ese entonces se registraban más de 1000 casos de secuestros en nuestro país. Y es así como inician operaciones. Este grupo en especial llama mucho la atención porque, a diferencia de los demás grupos élites dentro de la Policía Nacional Civil, ellos siempre se mantienen en el anonimato, siempre trabajan de esa manera porque saben que el secuestro es uno de los delitos más temidos a nivel del mundo y lleva como tal consecuencias graves. Pero nosotros fuimos hasta la sede del Comando Antisecuestro, un lugar muy aislado donde muy pocos saben donde existe. De hecho, ni siquiera las propias autoridades de la Policía Nacional Civil, te digo de jefes, han ido a las instalaciones del Comando Antisecuestros porque ellos trabajan de manera hermética, pero entendemos que es así por los casos que llegan. Bueno, les hemos preparado el siguiente material con todos los detalles al respecto de la manera en la que se prepara y opera este grupo élite antisecuestros de la Policía Nacional Civil. Es esa privación de la libertad y de la voluntad de poder movilizarse y de poder ser libre de la persona. Es esa situación en la cual la persona es confinada, es asignada a una situación en la cual sufre el miedo, el temor y sufre la desesperación de no saber qué es lo que va a pasar con ella. Por ejemplo, acá podemos ver nosotros agrupaciones megalómanas, ¿verdad? ¿Cuáles son estas agrupaciones megalómanas? Que se asignan un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, el que tenemos con Río Rico, que era Agosto Negro, ¿verdad? Entonces, ellos
se perfilan de esa manera para llamar la atención de la sociedad. El secuestro está totalmente controlado, ¿verdad? Pero como vivimos ahí sí que en una sociedad altamente de criminalidad. Hay personas que están cumpliendo una sentencia en las cárceles por secuestro. Ellos aún tienen la modalidad de contratar más que todo a féminas para que les pasen la información y luego pues contratar a además personal para ejecutar los ilícitos. El secuestro suele ser como un juego de ajedrez. El premio es la vida de una persona y la recompensa para los criminales es millonaria. Aquella olvidada figura del secuestro tradicional, el secuestro largo, tortuoso, en el cual las llamadas intimidatorias y la negociación se hace también difícil y larga y se piden cantidades extraordinarias de plata. Esto está resurgiendo, es otro segmento de la delincuencia y tenemos que estar preparados nuevamente para convivir con ello. Pero, ¿cuál es el perfil de un secuestrador? El secuestrador en sí es una persona muy hábil, es una persona muy astuta, sobre todo aquellos que lideran estas estructuras, pero a la vez son personas desalmadas, son personas despiadadas y son personas que están dispuestas absolutamente en esa sociopatía que tienen a todo. Recordemos que dentro de las bandas de secuestradores, fuera de los sociópatas, encontramos psicópatas, personas que parecen altamente correctas, bien vistas por la sociedad, pero que detrás de esa fachada esconden precisamente este monstruo que llevan dentro. Por ejemplo, podemos encontrar nosotros que el trastorno antisocial de la personalidad han buscado su génesis, pero no la han encontrado. O sea, decir, así fue el padre, así fue la madre, sufrió abusos. No, es un delincuente que puede crecer en un hogar con principios cristianos, con principios y valores cimentados. Una persona que definitivamente, e incluso que no le hace falta absolutamente nada, y delinque. Se denuncian estos hechos, en la cual la Policía Nacional Civil cuenta con ese grupo élite, que es uno de los élite que da mayor impacto en el tema de ese fenómeno criminal. Por supuesto, ¿y a qué números podrían llamar o cómo podrían las personas denunciar este delito? A los números que nos podrían llamar es al 110, al 11715, tenemos el número que es enlace directo, está lo que es al 30 34 98 11, en la cual es una comunicación directa que tiene el servicio del Comando Antisecuestros. Yo le voy a coordinar la unidad, esté pendiente que llegue la patrulla ahí. Cuando llegue la patrulla, usted se aboca a ellos. Aunque los cuerpos policiales han realizado esfuerzos para erradicar esta práctica, es una tarea casi imposible. Amado Padre, te doy gracias por este día que tú nos has bendecido. Te suplico, Señor, que nos guíes en esta nueva misión. Padre, sabes que tú eres el poder. Nos has seleccionado para ser los mejores, para poder liberar a esa persona que está sufriendo. Amado Jehová, yo te pido, Señor, que tú nos des la fuerza, que protejas a la familia, protege a mis compañeros de combate. Ellos estarán con nosotros y liberaremos en el nombre tuyo a esa persona que está en cautiverio. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
En las noticias hemos escuchado información referente a estas estructuras criminales dedicadas al secuestro, que son sanguinarias y están dispuestas a todo, incluso mutilar a sus víctimas, como una manera de presionar a la familia para que pague el rescate. Les sonarán nombres como Agosto Negro o Los Sierra. Quiero presentarles ahora la siguiente historia, el testimonio de un sobreviviente de secuestro que afortunadamente tiene la dicha de estar con vida. Listo, pues. Listos. Filas. El 29 de mayo de 2009 sería un día normal de trabajo para el empresario que llegaba a su lotificación en Amatitlán a atender compromisos cotidianos. Jamás se imaginó que esa fecha sería el día de su secuestro. No te vas a resistir. No me van a matar. Y ahí fue donde me neutralizaron. Fueron cuatro hombres armados que llegaron y me sorprendieron. Más o menos, pues me vendaron los ojos, mi carro se quedó en el lugar y más o menos manejaron alrededor de unos 20 minutos, 25 minutos para el lugar de cautiverio donde me tuvieron. Y llegando pues a la casa de cautiverio se comunicó el jefe de la banda conmigo. Si te resististe, morís. No me van a matar. Vas a llamar a tu familia. Sí. Vas a decir que estás secuestrado. Sí, pero no me daño a mi familia. Si cooperas, no te pasa nada. Está bien. Hemos llegado al kilómetro 40.5 ruta a Amatitlán, al sur de la ciudad de Guatemala. Y fue aquí, en este lugar, donde el 29 de mayo del 2009 fue secuestrado el empresario. Yo en un principio pues pensé que era un asalto, una cosa así, pero desde el momento que me dijeron que me iba con ellos y me subieron al carro y emprendieron la marcha, supe que era un secuestro. El sitio de cautiverio hacia el cual fue llevada la víctima estaba a tan solo 25 kilómetros del municipio de Amatitlán. Y en las montañas de Villacanales, muy lejos del centro, se ubicaba la casa en cautiverio donde los secuestradores mantuvieron durante 15 días a la víctima. Fueron 2 semanas de angustia. Ya se imaginará las condiciones en las que se encontraba la víctima. Sin duda eran condiciones inhumanas. Pasaron, es un cóctel de emociones. Hay llanto, uno cree que va a morir en cualquier momento. Es más, en un día como que se dan varias muertes, por así decirlo. Esto provoca en primer lugar un trastorno de estrés postraumático. Prácticamente los estudios que se han hecho a nivel de psicología forense se ha determinado que la familia prácticamente pasa a ser secuestrada aún estando en su casa, porque están sufriendo el vejamen que la persona secuestrada está sufriendo en manos de sus secuestradores, ¿verdad? Era una desesperación que duraría 15 días, en los que el secuestrado permaneció en un pequeño cuarto, sucio, a oscuras y sin ventilación. Aún no imaginaba lo que tenía que enfrentar, tampoco su familia, que pronto pasó a ser víctima de extorsión.
esperando su llamada. ¿Cómo está? Ahí estamos, señora. Está bien, ahorita está bien, muy bien. Sí, señor. ¿Tiene dinero? Mire, sí lo tengo, pero le quiero contar una cosa. Él tiene unas úlceras que le sangran si no come cada 2 horas. Sí, yo lo sé. Sí, por favor. Sí, mire, le tengo buenas noticias. Usted sabe que ahorita con la situación es muy difícil conseguir dinero, pero yo pedí 27.700 quetzales más. Ya lo tengo. ¿Cuánto tiene? Pasaban los días y la tortura hacia la familia continuaba. Señora. Dígame. Sí, señor. Yo cargo un carro que vale $130,000. Ay, señor. ¿Usted qué cree que es ese dinero para mí? Ay, señor. Algo. Señora. Mire, yo hice ya, todo. Óigame. Le doy todo el puto día de mañana. Quiero oír esto. Quiero 1,5 millones de quetzales. No le pedí dólares. Quiero quetzales. Si consigue dólares, métale dólares a la cuenta. Ya, 1,5 millones de quetzales. Mañana tiene el puto día. Si no tiene esa plata, óigalo bien. Le voy a llamar a las 10 de la mañana. Si me vuelve a empezar la misma mierda, esa mierda, inmediatamente yo le mando a cortar la oreja. Me doy cuenta que con el Señor no hay nada que uno no pueda lograr, ¿verdad? Yo me acuerdo súper bien cuando me dan la noticia que yo voy a tener que ser la que, pues tengo que hablar con este Señor, pues yo solo me acuerdo que pedí un cartel y un marcador y lo primero que hice fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una de las características de esta estructura criminal era la agresividad, ¿verdad?, con que exigían el dinero. Además, mutilaban a sus víctimas, que era lo más cruel que tenía esta estructura criminal. El caso quedó a cargo del criminólogo y exinvestigador Emanuel Rivera, quien pronto descubrió que la víctima estaba en manos de la banda criminal Los Sierra, una de las estructuras más sanguinarias que ha operado en el país. Bueno, esta es una estructura criminal que viene operando aproximadamente desde el año 2000, ¿verdad? Es una célula prácticamente de estructuras criminales del pasado, como decir la banda Agosto Negro. Los Sierra tenían antecedentes de pertenecer inicialmente a la estructura criminal dirigida por Rigoberto Morales, alias Rigo Rico, pero después operaron como una célula independiente, bajo el mando de Alex Quevedo Pineda, conocido como el Teniente. Fueron responsables de quizá unos 50 casos de secuestro en todo el país, ¿verdad? Esta estructura criminal era una estructura criminal que operaba al sur de Guatemala. Pueden cambiar e incluso pasan de violencia a ser amables en algunos casos, ¿verdad? Porque hay sanguinarios, hay totalmente el mochaorejas, por ejemplo, en México. Me llevaron un viernes en la tarde y para el sábado en la tarde, 3 de ellos ya me habían contado sus vidas. 2 de ellos desde niños, cómo habían sido niños maltratados, hogares desintegrados. Ahí me pasaron cosas sobrenaturales porque ellos me estaban contando a mí sus vidas. Poco a poco se fue acercando a sus verdugos, hasta conocer la historia de cada uno de ellos. En mi caso personal del secuestro, yo ya no vi a delincuentes. Yo vi niños lastimados. Niños lastimados pues, por este mundo, por esta sociedad, por la falta de responsabilidad, ¿verdad?, de padres que también a ellos no les enseñaron cómo era y aprendieron en el camino con los recursos escasos. Con fe en Dios logró ablandar el corazón de los temibles criminales que lo habían secuestrado. Resulta que a las 9:30 de la mañana el jefe de la banda da la orden que me quiten una oreja. Esta banda era una banda que quitaba orejas y dedos, era una banda muy violenta y da la orden que me quiten una oreja. Entonces vienen estos muchachos, los 4 que me cuidaban, y le dicen al jefe de la banda que no me van a quitar la oreja y que si me quiere quitar una oreja que me la quite él. Cuando esto pasa, precisamente llega media hora después,
muy violento, me patea, el otro que llega con él también me patea. Yo estaba atado de pies y manos en ese momento con el pañuelo en los ojos y me empieza a decir que me va a sacar una grabación y que me llega a quitar la oreja. Y me pasa un cuchillo como de sierra en el brazo y me dijo que él a eso iba y que si mi familia no reaccionaba con esa me quitaba la otra oreja y me quitaba los dedos y que al final él no era el que me iba a matar, sino que era mi familia la que me estaba matando. Por increíble que parezca, el empresario fue la única víctima que la banda criminal no mutiló. Y entonces empieza a dar un ambiente en la casa de cautiverio de un respeto hacia mí. Yo tenía mis 3 tiempos de comida, me bañaba de la cintura para arriba a las 7 de la mañana, me cepillaba los dientes, a las 4 de la tarde me bañaba completo, me lavaban mi ropa, me daban una toalla, estaba pues, bien atendido, pero seguía secuestrado. Y porque ellos lo que quieren pues es lograr asustarte para lograr el objetivo, ¿verdad? Que uno venga y que trate de recuperar a su ser amado lo más pronto posible, ¿verdad? Entonces, por medio del dinero. Ellos quieren que uno sea a dar el dinero que ellos te están pidiendo, pues lo más pronto posible. Y entonces yo no sabía el nivel de violencia de la banda. Pues la banda rompió los parámetros conmigo. Fueron 15 días y sin daño, sin haberme desmembrado, que eso no era como la banda operaba. Sin embargo, la desesperación de las víctimas aumentaba cada vez más dentro de esas 4 paredes. Y según las investigaciones, a esta estructura criminal de Los Sierras se le atribuyen 27 secuestros. El testimonio de este hombre que hemos escuchado es bastante afortunado. A pesar de que lo amenazaron con mutilar sus orejas y sus dedos, él salió librado. Su familia tuvo que pagar un rescate de 300,000 quetzales. Esto a pesar de que la exigencia era muchísimo mayor. Si este testimonio le ha causado escalofrío y se ha quedado sorprendido, no se despegue porque al regresar de la pausa aquí en Expedientes, la segunda parte de este relato. Gracias por continuar en sintonía de Expedientes. Ahora vamos a hablar un poco de historia y es que los secuestros tuvieron un repunte a partir de la firma de los acuerdos de paz en 1996 y esto es atribuido a que las estructuras criminales ya tenían antecedentes durante el conflicto armado interno, pero ahora lo hacen con un fin, tener lucro, porque para las estructuras la víctima sí tiene un precio. Entonces yo me volteo para mi esquina y empiezo a hablar con Dios y le dije, ya estoy cansado, le dije. Ya no te voy a pedir por mi vida, ya no te voy a pedir por regresar a mi casa, ya no te voy a pedir, le dije, ya no aguanto, estoy cansado física, emocional, espiritual, ya no aguanto. Que en algún momento pensaron que él ya no estaba vivo. Efectivamente, es una de las características de esta estructura criminal, que hacían una llamada y después permanecían por mucho tiempo en silencio, y ese silencio pues obviamente considerábamos que tal vez le podían haber hecho daños. Al fin de tantos días que cuando nos sentábamos con este grupo de Fuerza de Tarea nos decían que realmente ellos no podían garantizarnos que mi esposo estuviera vivo por el tiempo que había pasado, pero que pues solo un milagro, ¿verdad? Y que como yo conozco al Señor, sé que Dios es un Dios de milagros, pues yo nunca perdí la fe, yo sabía que Dios nunca nos iba a dejar. Resulta que al otro día se da la negociación, piden la prueba de vida, hacen una pregunta, mi esposa, que era la que negociaba del otro lado, hace una pregunta, yo contesto la pregunta, y entonces estaba el jefe de grupo hablando con el jefe de la banda y le dice pues que pues ahí estaba la respuesta, cuelgan y entonces y empezó una fiesta ahí en el lugar y me dicen, mira, nosotros también estamos desesperados porque nosotros también estamos aquí pues encerrados con vos, nunca habíamos estado 15 días, ya no aguantábamos y gracias a Dios, así con esas palabras, gracias a Dios, se acabó. Pero de un momento a otro la suerte parecía cambiar. El empresario nunca imaginó que una llamada del teniente, jefe de la banda, cambiaría el rumbo de su secuestro.
Él dice, aló, y le dice, pues, creo yo que le dijo el jefe de la banda que se saliera de ahí donde estaba el grupito, porque le quería hablar. Entonces él se sale del cuarto que estaba a la par, a un corredor afuera, y se va a parar a mi ventana. Ya me salí, le dijo, ¿qué pasó? Y entonces sí le empieza a hablar, yo eso no lo escuché. Sí pues, está bueno, le dijo, y colgó. Cuando cuelga, entra conmigo, no va con sus compañeros. Colgando con el jefe de la banda, entra conmigo. Y yo estaba sentado, pues, con el pañuelo puesto, y me dice, mire, me dijo, y se pone en cuclillas enfrente mío, y me dice, mire, me dijo, ahorita acaba de llamar el mero pesado. Y me dijo que lo matáramos porque su familia una miseria dio por usted. Va a dar por usted. Entonces nos dijo que lo matáramos. Pero no tenga pena, oye, me dijo, no lo vamos a matar. Y se salió. El día 15 en cautiverio era un día decisivo para el empresario. Era hoy, no existía un mañana. O lo dejaban en libertad o lo mataban. El día de su liberación llegó. Cuando oigo que se abre otra vez la puerta, entran estos muchachos otra vez, ahora sí nerviosos y otra vez alterados, y me dicen que me apure, que me ponga los zapatos, que ya nos vamos. Y entonces me meten al carro. Cuando yo me paro, porque fue tal vez la primera vez que tuve esa lucidez, cuando yo me paro, todos me llegaban al hombro. Y entonces yo decía, ¿para qué ayuné? En ese momento, algo inesperado sucedió. Pues ese día les digo yo, ¿y a dónde me van a ir a dejar? Y no me contestaban. Entonces yo dije, me van a matar. Yo estaba seguro que me iban a matar. Cuando en eso me agarran la mano y me ponen 2 monedas de un quetzal y me dijeron que me las guardara, entonces yo me las metí en la bolsita pequeña del pantalón de lona. Entonces yo dije, pues ahí había como una pequeña luz, ¿verdad? Porque a ningún cadáver le van a dar 2 monedas para que haga una llamada telefónica. Entonces se metieron como en una terracería. Yo haciendo todo en mi cabeza, cuando llegamos, pues la terracería, abre la puerta, me baja, y yo pues esperando los tiros. Yo le pedí a Dios que los tiros me los pegaran en la espalda para que mi esposa, mi familia se dieran cuenta que no me torturaron. Cuando yo me quedo esperando los tiros, empieza el carro a acelerar y oigo que el carro y se empieza a ir y yo me quedo esperando. Cuando no oigo las detonaciones, entonces me levanto el pañuelo y volteo a ver a mi alrededor y estaba solo. Y entonces cuando veo una luz en una bodega, empiezo a correr para allá. Había una plumilla que era el ingreso a una bodega y había un teléfono público que estaba como a 50 metros. Entonces yo empecé a correr y estaba todo débil y iba corriendo para el teléfono público, pero venía otro carro y yo pensé que era el jefe de la banda. Yo dije, si estos no me mataron, me va a matar el jefe de la banda. Entonces me paso debajo de la plumilla y voy a hablar con los de seguridad y ellos fueron los que me auxiliaron y me cuidaron ahí para yo hacer la llamada y pues ya llegaron a traerme. Cuando lo veo, todo el mundo lo abrazó. Yo creo que yo fui la última, pero ya te puedes imaginar, era darle gracias al Señor por haberlo devuelto, por haberlo traído de vuelta a casa. Imagínate que hubiese sido de mí, criando a 3 hijitos sin su papá. Fue una experiencia, como les digo, en el mundo, en la carne, un trauma total, pero en el espíritu, la gloria de Dios total. Y hoy puedo decir bendito secuestro, que para mí esos 15 días fueron como 15 años de crecimiento espiritual. Un año después del secuestro, exactamente en mayo de 2010, el Comando Antisecuestros capturó a 6 integrantes de la banda criminal Los Sierra, incluyendo a la cabeza de grupo, al mutilador de orejas y dedos, al temido teniente. Ellos siempre se niegan, entonces obviamente se hace un cotejo de voz, ¿verdad? Para establecer, digamos, si los decibeles de voz son los que coinciden con la estructura criminal y con la que estuvo haciendo las llamadas, exigiendo el rescate o el dinero para liberar a su víctima.
eso se hace el cotejo y hizo match, ¿verdad? Eso es más que suficiente para probar que era uno de los jefes o líderes de esta estructura criminal de Sanguinarios. A la estructura criminal se le atribuyeron por lo menos 27 secuestros durante el periodo 2009 y 2010. La Fiscalía también logró evidenciar que los secuestradores mutilaron al 90% de sus víctimas y a otras los enterraron en fosas clandestinas que las fuerzas de seguridad encontraron en un terreno baldío de Amatitlán. Con herramientas técnicas y científicas y pruebas técnicas y científicas, no como testimonios, ¿verdad?, sino que realmente probando, digamos, los elementos del delito, es decir, la víctima, victimario, el instrumento del delito y el escenario criminalístico. Cuando uno logra relacionar esos 4 elementos del delito, entonces uno es cuando ya puede tener un caso terminado, ¿verdad? 10 años después del secuestro, el empresario recuperó su vida social y espiritual, mientras que los secuestradores cumplen una condena en prisión. ¿Cómo debe ser pasar 5 días en cautiverio sin alimento y sin agua? Esto le pasó a don Luis. Él en exclusiva nos cuenta su testimonio. También fue secuestrado en el año 2009. Si a uno le metieran un disparo, pues es rápido, termina rápido. Esto es una muerte lenta. Esa noche salí de trabajar a las 10 de la noche. En ese momento fui asaltado por estas personas. Me introdujeron en un vehículo, me agacharon en el asiento de atrás, custodiado por 2 personas armadas. En el frente el piloto y un copiloto adicional, todos armados. Y se dirigieron con rumbo al sur de Guatemala, el área de Villanueva. Allí, en ese lugar, llegamos a donde hay siembra de caña y ahí hicieron una transferencia de mi persona hacia otro grupo que fue el que me estuvo a cargo de mí durante 4 noches y 5 días. Estuvimos ahí en una situación paupérrima, totalmente desolado, con mucho frío, sin ningún tipo de albergue, sin ropa, sin nada, más que lo que yo cargaba era una chumpa, y eso fue lo que me acompañó durante todo el tiempo. No había comida, no había agua. Una tan sola vez me dieron una botella de agua, que es la botella de agua que más he cuidado en toda mi vida. La pasé sentado todo el tiempo, por ratos acostado, por ratos me paraba, pero cuando me paraba inmediatamente tenía uno a la par, armado, porque sí, con la pistola como quien dice, no te corras, pero bueno, no se puede imaginar lo largo que son los días en cautiverio y sobre todo sin saber cómo va a terminar esto. La banda criminal que secuestró a Luis Alfredo García era liderada desde prisión nada más y nada menos que por Rigo Rico y El Marino, 2 secuestradores que se conocieron en el centro preventivo El Infiernito y que desde allí decidieron unirse para operar desde prisión. El Marino fue asesinado en una cárcel de máxima seguridad el 23 de enero último, mientras que su socio Rigo Rico purga una condena de prisión en Fraijanes 2. Yo no sé si se podría hablar con ellos, pero nunca lo intenté para no tener ningún tipo de relación. Solo recuerdo que uno de ellos tenía el pelo canoso, porque lo vi siempre de espaldas, y en una oportunidad que me logré medio quitar un poquito la venda, era una persona, unos 45 años, tipo campesino. Dentro de esto
había también gente conocida en el área porque los llegaban a visitar, sobre todo mujeres. En ese momento yo estaba padeciendo de una infección bronquial y me estaba cuidando porque en el mes de noviembre pues regularmente hace frío y en aquella noche hacía bastante frío y pues lo único que tenía era una chumpa. Y ahí fue donde usted sintió la muerte tan de cerca. La muerte la sentí de cerca desde el principio porque todos andaban armados. El hecho de que ellos le decían en esa plática que tuvimos con mis hijos que si no pagaban que me moría. O sea, y si va y si cumplen. Dije yo, ese es el tipo de muerte que le ocasionan a uno cuando lo están amenazando, porque sabe uno que tienen las armas en la mano y que en cualquier momento puede ser desastroso o final. Gracias a la intervención del grupo antisecuestros, que fueron los que asesoraron a mis hijos durante todo el tiempo que yo estuve secuestrado, ellos los asesoraron a manera de que lograran hacer que estas personas se desesperaran y tuvieran que dejarme o acelerar el proceso, porque sí, estaban atrás de las pistas de ellos. Gracias a las redes celulares se logró establecer el lugar donde podíamos estar. La mañana del 28 de noviembre se acercó uno de mis captores, me preguntó si era católico o si era de otra religión y yo le comenté que era católico. Entonces me entregó mi licencia de conducir, que era lo único que me dieron, me devolvieron. Y entonces yo pensé, esto es para que me reconozcan a la hora que me encuentre por aquí, ¿no? Y el tipo me preguntó que si yo era católico y me dijo, si es así, hincate y rezás. En ese momento, pues, no sé si mi mente quedó en blanco o si, no sé realmente qué pasó. Lo único que hice fue encomendarme a Dios. Y cuando yo estaba hincado, pero había arena, y el dolor en las rodillas me comenzó a afectar mucho, entonces le dije al secuestrador que me iba a levantar. No me contestó. Entonces le volví a preguntar y no obtuve ninguna respuesta. Entonces dije, bueno, lo que Dios quiera. Me levanté, me quité la venda de los ojos porque todo el tiempo estuve vendado y cuando me di cuenta no había nadie a mi alrededor. Bueno, a lo que Dios quiera, comencé a caminar por una veredita. Llegué a un lugar donde pedí un celular, no tenían, y logré salir hasta la carretera principal, que es la que viene de Villacanales a las aldeas. Allí pasó un carro de bomberos voluntarios y les pedí que me llevaran a Villacanales. Y en Villacanales, pues, la policía me prestó ayuda, llamaron a mis hijos. El secuestro es uno de los flagelos más grandes que pueden existir en la humanidad. Y los más dolorosos. Claro, fácil, ¿no? Agradecemos su sintonía esta noche de domingo y también le invitamos a que participe en nuestras redes sociales Expedientes GT. Si usted ha sido víctima de algún secuestro, compártanos su historia o si conoce a algún familiar. Esperamos sus comentarios a través de nuestras diferentes plataformas. Y quería comentarle algo, así como hay un sinfín de bandas que operan y que se dedican al secuestro, como los Pasaco, los Sierra Obando o los Topo, también hay que diferenciar el tipo de secuestro que se realiza, no solo en Guatemala, a nivel mundial. Por eso les hemos preparado el siguiente material para poder diferenciarlos. La Organización de las Naciones Unidas distingue 9 tipos de secuestros. Algunos están motivados por fines económicos y otros por venganza. En Guatemala, los más comunes son
El 22 de noviembre de 2016, un grupo de criminales secuestró al niño Alejandro José Jovel, de 10 años, cuando viajaba en el vehículo con su mamá. Por su liberación, exigían a sus padres 600,000 quetzales. Es una modalidad de secuestro extorsivo y un delito de moda, pero sin logística necesaria para mantener más de 48 horas retenida a una persona. Aquí la víctima es secuestrada durante un periodo corto. El objetivo no es hacerle daño ni tener mayores complicaciones. Solo buscan obtener dinero en efectivo de una manera rápida y segura. 2 o 3 individuos se ponen de acuerdo para salir a la calle a buscar a sus víctimas, especialmente mujeres con vehículo, a quienes las raptan y les roban todas sus pertenencias en un lapso de 24 horas. En julio de 2017, 2 menores de edad fueron secuestrados y posteriormente asesinados en San Juan, Zacatepeques. En esa ocasión, uno de los asesinos confesó cómo degolló a los 2 niños a sangre fría, sin ningún remordimiento, todo por un conflicto de tierras. Ocurrió esta semana en el departamento de Suchitepeques. La policía capturó a Luis Alberto Gil González, de 30 años, quien organizó su propio secuestro, pero sus 3 cómplices lo delataron. Los sujetos pedían a la familia de Gil González 40,000 quetzales en efectivo por la liberación, pero al no tener dinero suficiente se acordó que se pagaría únicamente 10,000 quetzales. Las fuerzas de seguridad dejaron un paquete que simulaba el dinero acordado y justo cuando los hombres lo recogieron fueron arrestados. En ese momento se descubrió que el autor intelectual del secuestro era la propia víctima. Y en las redes sociales nos han preguntado, Alexis, del por qué Expedientes esta semana decide trabajar el tema de secuestro, si es por una simple razón. En Guatemala aún este delito no ha sido del todo erradicado, aunque vemos que hay una disminución porque en el 2000 se registraban más de 1,000 casos versus el 2018 que se registraron únicamente 24, pero que aún hay víctimas y que ya escuchamos a las personas expertas, el psicólogo forense, expertos en seguridad que nos decían qué tanto daño hace este delito en la sociedad. Y bueno, algunas recomendaciones básicas. ¿Qué se puede hacer para evitar un secuestro? Se preguntarán muchos. Algo fundamental es no publicar lo que está sucediendo dentro de la vida privada de las personas en las redes sociales, el tema del patrimonio, lugares que visitan, tampoco dar a conocer información relacionada con las cuentas monetarias. Si se trata de un empresario, también se debe restringir la información y conocer quiénes tienen acceso a ellas. Si alguien es víctima de secuestro, lo primero que debe hacer, según las autoridades y los expertos, es contactarlos. Otro de los temas fundamentales es no divulgar esta información también, porque se pone en riesgo la vida de la víctima. También se solicita que se utilice solamente un teléfono para la negociación y que nunca se confronte a los victimarios. Esto es parte de los protocolos que recomiendan los expertos. Los psicólogos también recomiendan que si usted pasa por este trauma, acuda con un experto en psicología, porque el postrauma que genera en la víctima puede traer... Bueno, Carolina, gracias por acompañarnos este domingo aquí en Expedientes. Buenas noches, con esto terminamos, Alexis. Los esperamos la próxima semana. Gracias a usted también por estar siempre en sintonía y preferirnos. Expedientes, lo mejor de lo mejor. Pásela muy bien.